Ya, seguimos entonces. U- Todo esto lo metí en la calculadora y da un total de cuánto de 19 sobre 64. Y esa sería la probabilidad de que la función definida eh, entre los intervalos de entre 1 y a 1,5 va a ser 19 sobre 64. Pero eso puede sacar en número. A ver, veamos. 19 entre 64 nos da un total de 0,2968. 0,2968. Ya. Y eso expresado en porcentaje, ¿cuánto sería? 29,68, ¿no ve? Sí, ¿no? A ver, vemos. 0,2968 por 100. Sí, 29,68. Entonces está bien. Esta sería la probabilidad o el inciso B ya resuelto. Ahora vamos a pasar lo que es esperanza matemática o también llamada media poblacional. Entonces voy a poner aquí esperanza matemática. Esperanza matemática. Matemática o también media poblacional. ¿Y qué viene a ser la media? Viene a ser un promedio como en estadística 1. Listo. Así lo voy a hacer. Ya. Ahora voy a copiar el ejercicio que tengo para resolver acá. Aquí, antes de que copie, vamos a ver la teoría. ¿Qué es la esperanza matemática? Eso ya está en la parte 2. ¿Entraron todos o quién faltó? Faltaron todavía. Ya, bueno. ¿Qué es la esperanza matemática? Viene a ser mm, de X se nota por ya. Estas son, primeramente, sea una variable X aleatoria. Siempre la variable aleatoria hemos dicho que es con mayúscula, ¿no ve? Una función de probabilidad definida por f de x. O también se llama cuantía, función de cuantía. La esperanza matemática de x se denota por e de x o por esta letrita que se dice new, que también se dice new está dada por, ahora aquí, esta fórmula que ven acá es cuando la variable x aleatoria es discreta, ¿ya? ¿A qué se refiere con discreta? Cuando una variable x es discreta. Cuando, por ejemplo, nos dan los elementos y sus probabilidades. O en este caso, viene a ser su f de x o su función de probabilidad. Cuando nos den esos datos, vamos a saber que es una variable aleatoria discreta, ¿ya? Y en cambio, cuando nos den, por ejemplo, con intervalos, como hemos visto hace rato, viene a ser variable continua. Y para lo que es variable continua, sí o sí va a ser con integrales. Como vemos aquí, sí o sí va a ser con, a ver, esto es varianza, ¿no? Aquí está, sí, aquí es ya con integral, la misma que en el anterior ejercicio, perdón. ¿Se entiende? Ya la teoría ustedes la estudian ya. Ya solo vamos aquí, vamos a practicar lo que es el ejercicio. Y aquí tenemos lo que es las propiedades, que dice la esperanza de una constante, viene a ser la constante propia. Por ejemplo, si tenemos la esperanza de 2, ¿qué viene a ser? Según la propiedad, viene a ser la misma constante, o sea, 2. ¿No ve? Aquí dice, ahora, esperanza de x siempre va a ser una variable, de una variable más una constante. ¿Qué viene a ser? La esperanza de la constante separada, claro, más o menos como se dé el ejercicio, más la constante. O sea, por ejemplo, si está sumando más 2, así va a ser. Primero se le saca aparte su esperanza y ya luego se le suma lo que es la constante.
Y acá, como en la integral hemos visto, aquí una esperanza de una constante por una variable, la constante sale afuera y se encuentra primero la esperanza, diré, la esperanza matemática se la encuentra y se la multiplica por la constante. Sé que no se entiende bien, pero lo vamos a ver en un ejercicio, ¿ya? Entonces voy a copiar esto. El primer ejercicio que están viendo en pantalla viene a ser para una variable discreta, ¿ya? Para una variable discreta. ¿Por qué? Porque nos está dando lo que es los valores con su probabilidad. Si se dan cuenta, miren. Aquí, por ejemplo, X viene a ser la variable aleatoria discreta, ¿ya? La variable aleatoria discreta viene a ser, a ver, a ver acá. No, pues no quiero esto. Quiero esto, ya. Listo, ya. A ver, vean. Ay, Dios. Pizarra de miércoles. A ver, veamos. Ya. Aquí, por ejemplo, lo que es X viene a ser lo que es la variable y lo que está en su columna viene a ser lo que es sus valores, ¿no ve? Y al lado, f de x viene a ser la función de cuantía o función de probabilidad que ya hemos visto, que solo viene a ser sus probabilidades de cada elemento o de cada componente, como quieran decirlo, de cada valor también. ¿Ya? Entonces, ya esta es la función. Me faltó copiar lo que es los, ¿cómo se llama? Los ejercicios o los incisos que tenemos que hacer. Voy a copiar acá. Listo. ¿Qué hice? Primeramente, inciso A. Dice encontrar la esperanza matemática de X. ¿Ya? Luego, aquí ya, a partir del inciso B, ya vamos a empezar a emplear las propiedades de la esperanza. Por ejemplo, aquí tenemos una constante multiplicada por la misma esperanza matemática menos una variable, y aquí una constante por la misma esperanza y así sucesivamente. ¿Se entiende o no? Sí, no. ¿Alguien? Hola, hola. Sí, sí. Ya, ahora al ladito voy a poner la fórmula de lo que es la esperanza matemática. En este caso, ¿qué hemos dicho? Que este viene a ser variable discreta, aleatoria discreta. Entonces, la fórmula para la variable aleatoria, para la esperanza matemática de variables aleatoria discreta, ¿qué hice? Es solo una sumatoria de la multiplicación de cada valor que tenemos en la columna X por su respectiva probabilidad. Y listo. Eso viene a ser la esperanza. Y la podemos resolver tanto por tabla o tanto así manualmente. No sé, ustedes deciden por tabla o manualmente o así desarrollado. Por tabla, ¿no ve? O no sé qué dice. Hola, hola. Por tabla mejor. Ya. Entonces, eso lo trasladar X, la variable aleatoria, al lado. Todo checo mi pulso todavía. Ya veamos. Variable aleatoria. Ya. Aquí al lado va a venir sus probabilidades. Y la tercera columna va a ser el resultado de esta multiplicación, como ve acá. La multiplicación de cada elemento de la variable aleatoria por su respectiva probabilidad. Y antes que iniciemos, estas probabilidades que ven acá, sí o sí tienen que dar un total de 1, sí o sí. A ver, sumemos cuánto da 0.2 más 0.3 más 0.2 más 0.3 da 1. Entonces está bien. Sí o sí lo que es las probabilidades, sí o sí tiene que dar como resultado un número 1. ¿Ya?
Sigamos entonces, copiamos los elementos 0, 1, 2, 3. Muy bien. Las probabilidades 0.2, 0.3, 0.2 de nuevo, 0.3. Y lo que queda ahora es solo multiplicar. Pero antes de eso vamos a añadir la fila de totales. Totales. ¿Por qué? Porque lo que se va a ser una sumatoria total. Se cierro esto. Sas. Listo. Ahora empecemos. Primera multiplicación. 0 por 0.2. ¿Cuánto sería? 0, ¿no ve? 0 se pone. Ahora, siguiente multiplicación. 1 por 0.3, que es su probabilidad, sería 0.3. A ver, veamos si está. Sí, es 0.3. A ver, ya. Entonces, anotamos el resultado de esa multiplicación acá, 0.3. Luego acá, 2 por 0.4 sería 0.4, ¿no ve? 2 por 0.2 diré, sería 0.4. 0.4, 2 por su respectiva probabilidad, y 3 por 0.3 viene a ser 0.9. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya que tenemos ya esta columna, vamos a sacar su sumatoria de todos esos resultados que hemos sacado, ¿ya? Entonces, ¿cuánto sería? Sería entonces, sumando 0 más 0.3 más 0.4 más 0.9, nos da un total de ¿cuánto? De 1.6. Entonces, este valor que hemos sacado ahorita viene a ser su esperanza matemática de estos datos. Entonces, ¿cómo se anota? Inciso A, E de X, ya, igual a ¿cuánto? A 1.6, ¿no ve? Ya. O también podemos con la letra mu, letra griega mu, o creo que es mu o mu. Es mu, si no. Ya, 1.6. Listo. Ahora, ¿qué nos pide el inciso B? Nos pide primero sacar la esperanza de lo que es 2 por x menos 1, ¿no ve? Entonces, por propiedad de la esperanza, decimos que esta constante que está multiplicando la variable aleatoria sale afuera, la botamos. ¿Cómo sería entonces? 2 por la esperanza de ¿cuánto? De x menos 1. Ahora, aquí la esperanza de x menos 1, ¿cómo sería entonces? Ujú. Sería reemplazar nomás 2. La esperanza de x. ¿Cuánto es la esperanza de x? La esperanza de x viene a ser 1.6, ¿no ve? Aquí está separada. Ahora sí. 2 por ¿cuánto? Por 1.6. ¿No ve? Listo. A esa multiplicación le vamos a restar 1. ¿Cómo sería entonces? 2 por 1.6 sería 3.2. 3.2 menos 1 es 2.2. Entonces el resultado del inciso B viene a ser 2.2. Ahora vamos con el inciso C. Inciso C. ¿Qué nos pide el inciso C? Sacar la esperanza de la multiplicación de una constante por la variable aleatoria. La constante en este caso viene a ser 3, que está multiplicando la variable aleatoria, y de eso hay que sacar su esperanza. Pero aplicando la propiedad de esperanza, decimos que esta constante la vamos a botar afuera y solo sería multiplicar por la esperanza, por el valor de la esperanza que ya hemos sacado, y solo sería reemplazar. 3 por 1.6, ¿cuánto sería? A ver, veamos. 3 por 1.6 sería
4 o 4.8. Este sería su resultado del inciso C. ¿Se entiende hasta ahorita? Fácil, ¿no? Esperanza para variable discreta. ¿O no se Sí, se entiende? entiende, se entiende. Ya, Sería variable continua. Está difícil. sí. Gustavo, ¿le entendés vos? Sí. Ya. Solo hemos quedado 3, los más fieles ya. Seguimos entonces. Vemos que tenemos otro inciso, el inciso D. ¿Qué dice entonces el inciso D? Dice esperanza de 2 por la variable, espera, me voy a fijar, es 2 elevado a la menos 3. 2 elevado a la menos 3 por la variable x. Igualito que hemos hecho hasta ahorita. Vamos a sacar la constante, que es 2 elevado a la menos 3, ¿no ve? Es solo multiplicar por la esperanza de x. Y la esperanza de x ya la hemos sacado. Solo sería entonces 2 elevado a la menos 3. ¿Cuánto sería? 2 elevado a la menos 3 sería 1/8. 1/8 por cuánto? Por 1.6, ¿no ve? ¿Estamos bien? Sí, no. Sí, 1.6. ¿Cuál sería entonces? 1/8 por 1.6 sería 1/5. Podemos dejarlo en fracción o en números, que sería 0.2. Me vengo acá, sería 0.2. Y listo, ya hemos resuelto los 4 incisos. Fácil, ¿no ve? Para discreta. Ya, ahora vámonos a lo que es el ejercicio para las variables continuas. Ahí ya va a ser. Bueno, sí, no es nada del otro mundo porque ya lo hemos visto anteriormente. Es solo la fórmula. Y en este caso igual se nos presenta una constante. Y para encontrar la constante sí o sí se iguala a 1, ¿no ve? Entonces eso vamos a hacer. Creo otro, o sea, otra pizarra o aquí mismo. ¿Será que alcanza o no? ¿Qué dice? Chicos, Mejor sería otra. ya, No creo que alcance. ya. Oye, me sale que está grabando todas las clases o ayudantías que estás dando. ¿La está grabando? ¿La has grabado? Solo dos ayudantes, una de hace Esta días y y la esta anterior, ¿no? nomás. Y esta nomás. Ah, ya. ¿Y en dónde solamente te la queda para vos o lo A estás la, subiendo en algún lado? recién la voy a subir a mi canal de YouTube. Bueno, mi canal Ahí que se tenés crea. canal. Pasa Sí, el link. después Es youtuber. Ya tenés una suscripción más. Sin miedo al éxito. va a ser mi primera. Ya sigamos entonces. Pero una pregunta, ¿se entiende hasta ahorita? Yo acabo de entrar, así que. Ya, te voy a explicar, Wilder, ya que él recién entró. Ahorita lo que hemos visto, primero, el primer ejercicio que hemos visto fue sobre función de densidad. Ya la teoría vos la estudiás. Pero bueno, la cosa, esta función de densidad, ¿para qué tipo de variable fue? Para un tipo de variable continua. ¿Por qué continua? Porque nos dan una región o límites en la integral. Cuando veas esta integral o cuando tengas que integrar, sí o sí va a ser para variable continua, ¿ya? Así que cuando veas limitado por cierta región, eso va a ser una variable continua, sí o sí. Y cuando veas, por ejemplo, x por su probabilidad, como el último que acabaste de ver, eso sí o sí va a ser variable discreta. Sí o sí, esa hay que saber bien diferenciar y no hay que chiparse. En este caso, nos dieron la función, pero en esta
pero en esta función había una constante k. Y para esa constante hay que hallar primero el valor de k, ¿no ve? Para poder hacer bien el otro ejercicio. Entonces, ¿cuál es la fórmula? La fórmula es la siguiente. Ya que es una variable continua, sí o sí se hace por integral. Entonces, ¿cómo sería? Integral definida entre menos infinito hasta más infinito de la función, claro, ¿no? De k por x al cuadrado. Y ya ves todo el procedimiento que hemos hecho. Primeramente, las regiones se fue primero de menos infinito hasta dónde, hasta cero, hasta el límite inferior que nos dio primeramente, ¿no ve? De la misma función. Listo. Más. Ahora bien, la otra integral va a venir con la misma función, pero con diferente límite, que en este caso sería de 0 a 2. Y la otra sería de 2 hasta más infinito. ¿Por qué? Porque la integral es de menos infinito hasta más infinito. ¿Ya? Ahora bien, una vez que hemos ya reemplazado los límites en cada integral, vamos a fijarnos en los límites. Acá, de menos infinito hasta 0, por ejemplo. Ahora bien, nos fijamos en los límites. ¿Para qué? ¿Por qué? Ahora, nos vamos a la función original. No sé si está viendo la raya. ¿Se ve, no ve? Confírmamelo. Wilder. Sí. Ya. Tomamos la primera integral, por ejemplo. La primera integral, la primera integral, ¿cuál sería? ¿Desde cuánto? De menos infinito hasta cero de la misma función. Voy a poner f de x y ya vos suponés que es esta función ya. De f de x, ya. Entonces, nos vamos a la función original. ¿Qué dice la función original? O el ejercicio, del ejercicio que nos dio. Dice que f de x va a ser igual a esta función de k por x al cuadrado siempre y cuando se cumpla esta condición de los intervalos. Esto va a ser tu condición a cumplir, ¿ya? Sería siempre y cuando la integral esté definida entre 0 y 2. Mientras que no esté definida entre este intervalo que te lo señalé con una flechita, va a ser su valor de esa integral 0. Por eso es que aquí, y ahora me voy a este procedimiento, hemos evaluado cada intervalo o cada límite de estas tres integrales que se nos presenta ahorita, o bueno, en el ejercicio dado. Hemos verificado y si no cumplía con la condición del ejercicio original, su valor iba a ser 0, como en la primera integral, 0, ¿no ve? Ahora no hemos saltado a la siguiente integral. Verificamos de nuevo su límite. En este caso, su límite viene a ser entre 0 y 2, ¿no ve? 0 como valor mínimo y 2 como valor máximo, ¿no ve? Entonces, no venimos a la función original. ¿Qué dice la función original? Que f de x va a ser igual a k por x al cuadrado siempre y cuando esté definido entre 0 y 2. Entonces, si está definido entre esa condición ya señalada anteriormente, la integral se la escribe tal y como está, ¿ya? Ya hemos encontrado una integral para copiar tal y como está. Entonces, nos saltamos a la siguiente. De nuevo los límites. En este caso, límite está desde 2 hasta infinito. ¿Vos crees que va a ser el mismo, se va a copiar la misma integral? No. ¿Por qué? Porque no está en el intervalo que nos pide el ejercicio. Entonces, su valor va a ser 0. Una vez hecho eso, rescatamos la única integral que cumple con dichos límites, diré. Entonces, copiamos tal y como está, la traemos acá, como ves acá, que sería esta integral, ¿no ve? Ya. Ahora bien, ahora solo queda resolver esa integral. Aquí vemos una integral de una constante por una variable. La constante, como sabes vos, se sale afuera, ¿no ve? Y se multiplica por la integral de la función que es x cuadrado. Y ya vos sabes resolver la integral. Aquí está todo esto. Y primeramente hicimos todo eso ¿para qué? Para encontrar el valor de k. Y este valor de k, ¿en dónde va a ir?
en la función original, pero en este caso, en vez de que esté la letra K, va a venir en lugar de la letra K, reemplazamos el valor de K, que sería esto. Ahora todo esto va a ser nuestra nueva función. ¿Se entendió o no? Willer. Sí, 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 te estoy viendo. Es que la que tengo apagado el micrófono y ya está por prenderlo. Ya. Entonces sigamos. Una vez que ya tenemos la nueva función, nos vamos al inciso B. ¿Por qué? Porque el inciso A era solo determinar el valor de K. Vamos al inciso B. ¿Qué dice el inciso B? Haya la probabilidad de que la función que ya hemos reescrito, pero ya con el valor de K, esté comprendida ahora con nuevo límite, desde 1 hasta 1.5. Pero en este caso ya no hace falta igualar a 1. Ya directo es solo resolver la integral, como hemos hecho acá. Solo hemos reemplazado, ya no hemos saltado ese paso que era verificar si está entre este valor y este valor en los límites. Ya no hemos saltado ese paso y directo hemos resuelto la integral que sí se iba a salvar, ¿no ve? Y lo mismo. Y ya hemos encontrado la probabilidad que sería 0.2968. Ese sería el inciso B. Esa sería la función de densidad. Ahora estamos en la esperanza matemática. No sé si estuviste en la explicación de este ejercicio. Will, Sí, te veo vivo. ¿estuviste en esta explicación Mm, o no? no, creo que no. Ya. Aquí en Llegué este al final en esto. ya. La esperanza matemática viene a ser una media poblacional o un promedio también. Pero en este caso hay que saber identificar qué tipo de variables tenemos acá o qué tipo de datos tenemos. En este caso, la variable x viene a ser una variable discreta. ¿Por qué discreta? Como dije anteriormente, ¿por qué? Porque nos dan lo que son los valores de la variable x. Ahorita lo voy a mencionar. Como estos valores, que sería 0, 1, 2, 3. Y al lado, f de x, vos qué crees que son? Las probabilidades, ¿no ve? Entonces, también nos va a tener que dar la función de probabilidad o sus probabilidades de cada elemento. Y para calcular la esperanza en base a una variable discreta, tenemos la fórmula siguiente. ¿Cuál es? Es solo una simple sumatoria de cada valor que tenemos en la variable x por su respectiva probabilidad y listo. Esa sería la esperanza matemática y ya los demás ejercicios son complementarios. ¿Se entiende? Sí, más o menos creo que ya voy viendo. Ya, ¿por qué te vas a complementar igual con la teoría? La teoría igual te explica, mira acá. Aquí tenemos, por ejemplo, a ver, veamos, anotar. Todo esto que ves acá, a ver, voy a anotar. A ver, anotar. Aquí está. A ver, aquí está. Todo esto que ves acá es solo para variables discretas. Y para variables discretas sí o sí nos va a dar los valores y su probabilidad respectiva. Y hacemos esta pequeña sumatoria y listo. Esto sería la esperanza de x discreta. Y ahora para variable continua, sí o sí para las variables continuas siempre nos va a dar los intervalos como hemos visto en el anterior ejercicio, ¿no ve? Siempre nos va a dar algún intervalo, ya sea menor a mayor, ¿ya? Y para la forma continua, sí o sí, se usa la integral, esta formulita. Ahora sí, Sí, sí. ahora vamos a resolver un ejercicio para variables continuas. Por eso iba a cambiarlo, ¿no? A una nueva página. Voy a agrandar esto. Ya. Ahora copio aquí el ejercicio que tenía pensado resolver.
Decimos, copio esto. Listo. Copio. Minimizo. Me vengo acá. Listo. Aquí podemos presenciar que X viene a ser continua. ¿Por qué? Porque nos da una función f de X, ¿ya? Que está comprendida, este valor está comprendido entre un límite inferior, L sub I, y un límite superior, L sub S. Por eso es que se caracteriza una variable continua. Siempre hay que saber diferenciar así, entre variable discreta y una variable continua. Ahora bien, ahora tenemos que fijarnos qué tiene de especial esta función que tenemos acá. Llamo a la función. Esta viene a ser a por x al cuadrado más 1. Bien, ¿eso qué significa? Aquí tenemos que a viene a ser una constante, ¿no ves? Voy a poner ct de constante. Entonces, mientras que se presenta una constante sin valor, no va a fregar el ejercicio. Para eso primero hay que encontrar el valor de dicha constante. Y para eso tenemos la integral de lo que es de menos infinito hasta más infinito, como en el anterior ejercicio, de la función f de x, diferencial de x, claro. Todo eso, o esa sumatoria va a ser, vamos a igualar a 1. En base a esta fórmula nos vamos a mover para encontrar solo el valor de la constante a. ¿Se entiende? Si no ve, ya. Ahora voy a seguir. Espera un ratito. Ya volví. Se entiende más o menos la idea que vamos a hacer ahorita, ¿no ve? Para encontrar la esperanza de x, primeramente se tiene que saber el valor de la constante a, porque si no, no va a fregar el cálculo. Para eso, antes de iniciar con los incisos como se debe, vamos a calcular el valor mediante esta fórmula. ¿Cómo sería? Integral definida entre de menos infinito hasta más infinito. ¿De qué? De la función f de x. Pero ¿cuál es la función f de x? Viene a ser todo esto. Voy a copiarlo. Voy a copiar todo esto. Control C. Vengo acá. Pego. Listo. Esta va a ser la función f de x. A ver, voy a poner acá. Listo. La función f de x. A ver, voy a escribir, no me deja. A ver. Ahora sí. No, no me deja, oye. A ver. Listo. Ya, en base a esta función vamos a trabajar. Listo, copio acá. ¿Qué más falta? La diferencial de x. Siempre se iguala a 1 para encontrar el valor de cualquier constante. Listo. Ahora empecemos. Como hemos hecho el anterior ejercicio de función de densidad para variable continua, vamos a tener tres tipos de integrales. ¿Por qué tres? Porque primero, de menos infinito hasta el primer valor mínimo de la función original. Luego del valor mínimo hasta el valor máximo, y del valor máximo hasta más infinito. Entonces ahí se hace tres integrales. ¿Cómo sería? Integral
¿Desde cuánto? De menos infinito a cero. Eh, Voy a cortar esto, pues se van a volver a conectar porque ahorita se va a cortar. Mismo enlace por si acaso.